Saludos, este es el programa en su canal Box Day. Es una alegría que nos volvamos a encontrar para hacer el cierre de lo que es el estudio sobre Malaquías en las 7 preguntas que nos estamos concentrando del libro de Malaquías, donde el pueblo, después de que Dios a través del profeta les hace estas indicaciones, les hace estos señalamientos de su mal comportamiento, ellos se defienden, al menos es la figura que usa el profeta, para responderle a Dios que no es así, que ellos no han hecho nada mal. Este estilo de pregunta y respuesta que el mismo profeta hace, en un momento hablando como Dios, de parte de Dios, y en otro momento respondiendo lo que siente el pueblo, lo hace el mismo profeta, es un estilo de enseñanza que algunos han catalogado a Malaquías como el Sócrates hebreo, por el estilo de pregunta y respuesta, ¿verdad?, que él mismo hace. Es un estilo bien interesante y muy didáctico, como lo podemos ver. Si usted ya vio la primera parte de esta enseñanza en el video ¿En qué está el corazón?, hoy nos vamos a este video a titular Corazón endurecido. Es una realidad que sucedía en aquel momento y que cuando lo comenzamos a estudiar, lo comenzamos a ver, tristemente hay mucho de esto reflejado en la actualidad de nuestra iglesia. En la iglesia donde usted esté, si es que lo va, si es que va, ¿verdad? Esto sucede muy seguido. Y la advertencia y la amonestación de este tiempo es muy vigente para usted y para mí, por tanto, el día de hoy. Así que yo le invito que con humildad recibamos la palabra de Dios, y si hay cosas de estas, estamos a tiempo, mis hermanos, estamos a tiempo de corregirlas. No sea que venga el día en que Él actúe, que aquí lo va a llamar como un día de fuego, ardiente, sino que seamos herederos, que seamos receptores de su salvación, de su gracia. Es lo que Dios quiere, y nuestra oración para que así sea con cada uno. Muy bien, repasando lo que vimos en las preguntas pasadas, que vimos 4 de estas, en qué le responden a Dios a través del profeta, en qué tal cosa. Por ejemplo, vimos 4 que son: ¿en qué nos amaste? La primera, eso está en el capítulo 1, versículo 2. ¿En qué nos amaste? Le dicen ellos a Dios. Imagínense usted, ya dudar del amor de Dios habla de que la ubicación espiritual y emocional de este pueblo estaba bastante desfasada, ¿verdad? Estaba bastante perdida. Pues ellos se lo dicen así al profeta: ¿en qué? ¿En qué nos amaste? Olvidando de toda la gracia, cómo Dios los escogió como un pueblo especial cuando no eran nadie, ¿verdad? Y muchas veces el corazón se comienza a ser altivo, creyendo que Dios nos debe cosas, donde más bien nosotros le debemos absolutamente todo a Él, ¿verdad? Toda nuestra gratitud, todo nuestro amor. Pero hasta de eso ellos se habían olvidado. La segunda, ahí en el capítulo 1, versículos 6 y 7, va a decir: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ni siquiera tenían conciencia del desprecio que habían hecho al nombre del Señor. Y la tercera, en capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Verdad? Entonces está hablando de la parte de Dios como Padre y de Dios como Señor. No tenían ni respeto ni tenían honra, no tenían nada de esto. En la forma en que se comportaban, de la manera despreciable en que ya estaban llevando a cabo las labores del templo, los sacrificios, todo el servicio que se hacía para Dios, lo habían tomado a la ligera. Le ofrecían animales enfermos, animales impuros. O sea, era un verdadero desastre. Todo aquel lineamiento que a través de la ley de Moisés Dios les había dado a ellos, que ellos habían heredado, lo habían despreciado, lo tenían totalmente a un lado, y cada uno hacía lo que quería, empezando por los líderes espirituales, y lógicamente el pueblo replicaba el comportamiento de los líderes, porque esto es así, mi hermano.
lo que el líder haga, para bien o para mal, será replicado por las personas que tiene a cargo. Esto es ineludible, es así. Muy bien. Y luego, a todo esto Dios va a responder. Está en el video que les acabo de decir, ¿verdad? Y en el capítulo 2, versículo 17, la cuarta vez que ellos dicen, le repreguntan a Dios como en defensa, es cuando le dicen, ¿en qué le hemos cansado? Dios les había dicho que ya lo tenían cansado. ¿En qué te hemos cansado? En decir que Dios, en otras palabras, era alcahueta con el pecado y que todo es aceptado, pues no habrá juicio de justicia de parte de Dios. Que la gente puede hacer lo que quiera y que Dios no va a hacer nada. Vea qué barbaridad decir eso de Dios. El pueblo que conocía a Dios, los líderes que servían a Dios decían eso. Había tal enfriamiento, había tal falta de fe, falta de entrega verdadera a Dios, que ya hasta de sus labios salía esta forma de hablar. De decir, no, la verdad es que Dios no va a hacer nada. Tanto tiempo hemos estado haciendo las cosas mediocremente que hasta el día de hoy no ha hecho nada. Así que seguramente es un Dios que no sé, seguro está ciego o sordo o qué, que están pasando cosas y pareciera que Dios no se interesa, ¿verdad? Grave error pensar semejante cosa. Muy bien, ahora sí vamos con las 3 preguntas que faltan para este video. Vamos con la quinta, que está en Malaquías 3, versículo 7. Malaquías 3, versículo 7 dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, mis hermanos, mis amigos, el que Dios le diga a uno, vuélvase, y esta palabra tiene una implicación originalmente en la Biblia de arrepentimiento. El volverse, cuando usted lo lea, cuando usted esté leyendo la Biblia y se encuentra la palabra que diga, vuélvanse a mí, ¿verdad? O vuélvanse a mi palabra, o etcétera. Está hablando de arrepiéntanse, cambien la dirección. Cambien la dirección que ustedes llevan hacia mí de nuevo. Y entonces el que Dios haga este llamado y que lo que le responden es, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos hecho mal? Habla de ese estado del corazón totalmente como una roca que ya se había hecho. Un caparazón se queda corto con lo duro que estaba el corazón de este pueblo. Repito, empezando desde sus líderes, sus sacerdotes que servían en el templo. Ya se había vuelto a reanudar el servicio en el templo, se había reconstruido el templo y ya estaba funcionando hacía ya mucho tiempo. Si alguien no sabe de qué se tiene que arrepentir, mi hermano, diciéndoselo Dios que se debe arrepentir y no sabe de qué, qué tristeza y qué estado más alarmante de esa persona, en la que está esa persona. Que no pueda ni siquiera vislumbrar de qué será de lo que me tengo que arrepentir. ¿Le ha pasado a usted algo similar? Que está hablando con alguien y se le dice, mira, necesitas arrepentirte, volver a Dios. Y que diga, pero ¿qué he hecho yo de malo? Hoy en día hay una frase, un texto que se saca de contexto totalmente, se está tergiversando, que es, no juzgue para que no sean juzgados. Y no juzgue, y no juzgue, y no juzgue. Hermanos, aquí, cuando usted está estudiando la palabra de Dios, cuando usted está predicando la palabra de Dios, usted no está juzgando a nadie, usted está predicando la palabra. Y el Espíritu Santo es el que llega al corazón de cada persona. Y está confrontando la realidad de cada persona. Y lo está llamando a volverse. Si la persona se siente aludida, se siente atacada, hágaselo mirar si es que en realidad tiene tal inmadurez que si usted está bien con Dios, usted no tiene por qué sentirse aludido de X mensaje, de X prédica, o si es el caso como en el pueblo del tiempo del profeta Malaquías, que había un endurecimiento tal
que ni tenían idea de qué se tenían que arrepentir, de qué se tenían que arrepentir. Entonces, háganselo mirar. Muy bien. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos, mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Y aquí, esto después, al final, vamos a rematar en esto de volverse a Dios. Porque ahorita vamos a un pase, a otra pregunta que va ligada con esto. En algo que ellos tenían que volverse, que era en dejar de robarle a Dios. Pero no se queda ahí, repito, al final, no se vaya de este momento, quédese allí, vea el video, porque al final retomaremos un poquito de qué más se tiene que volver este pueblo y cada uno cuando Dios hace este llamado. Muy bien, en el versículo 8 entonces, después de que les dice eso, en que hemos de volvernos, dicen ellos, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando estamos hablando de dar para el Señor, de dar algo para la casa de Dios, para la obra de Dios, ahora resulta que la gente se pone muy filosófica, muy ¿verdad? Espiritualoide, y dice, pero ¿cómo que para Dios? Dios no necesita nada, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Por supuesto que Dios no necesita nada, suyo es el oro, la plata, todas las cosas son de Él. Genios, ¿verdad? Que somos, nos queremos hacer genios, por supuesto, eso está clarísimo. Pero resulta que el establecimiento de las personas que deben de predicar la palabra, que deben de enseñar a su pueblo, que deben instruir a su pueblo, sí es una cosa física, local, visible, tangible, que no vive de la cosa espiritual, ¿verdad? Necesita los elementos para moverse en este mundo. Y Dios ha dicho que esa también le ha placido decir que es su casa. La primera casa, claro, somos nosotros, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, si tú le has recibido a Cristo. Claro que sí, pero también hay un lugar donde nos congregamos. Todos los nacidos de nuevo, todos los cristianos nos reunimos para aprender la palabra, para exaltarle, para bendecirle. Y ese también es la casa de Dios. Entonces a veces nos queremos poner a jugar con las palabras, ¿verdad? Y me saca el hebreo y me saca el griego. Hermano, aquí está clarísimo. Usted es templo del Espíritu Santo y hay un lugar donde como congregación nos reunimos. Entonces, se necesita la colaboración para ayudar a las personas necesitadas de la comunidad. Estamos hablando de los israelitas, ¿verdad? En ese momento, los hebreos. Hoy tenemos la iglesia, se aplica perfectamente el principio de la fidelidad en lo que son las ofrendas, los diezmos. Ahora, bueno, los diezmos también, que no se ponen de acuerdo, que ya no rige, que sí rige, que aquí, que allá. Hermano, vamos al espíritu, independientemente de la posición que usted tenga, en la gracia no se puede hacer menos que bajo la ley lo que hacían los israelitas. Eso está clarísimo. O sea, no te refugies en hacer polémica con la palabra diezmo o esto o lo otro. No, vamos al corazón. Es dar con gratitud, dar con fidelidad, dar con compromiso a la obra de Dios. En la gracia ahora entonces da una ofrenda abundante, con gozo, con alegría, en la medida en que cada uno ha sido prosperado. Pero ellos le robaban a Dios. En el contexto de ellos sí estaba clarísimo lo del diezmo y las ofrendas, y dice Dios que le han robado. Había un descuido del lugar físico, del templo, de las obligaciones para con los sacerdotes. ¿Será que cuando hay esta dejadez comienza a haber un estado de amargura en los líderes al ver que no hay nada, que entonces comienzan a bajar la expectativa y los parámetros de excelencia?
que habían desembocado en todas estas cosas, o alguien me dice, no, Carlos, más bien es al revés, si el líder no hace bien su trabajo, la gente entonces se va a venir abajo en su pasión, en su amor, en su fe, y entonces después van a hacer las cosas ahí, a lo que salga. Bueno, yo le diría que son las dos cosas, mi hermano. Una cosa va con la otra, porque todos eran el pueblo de Dios. Desde los líderes y lo que era el resto del pueblo, todos eran pueblo de Dios. Apliquémoslo hoy para nosotros en este tiempo. No, es que si el pastor fuera así, entonces uno tendría más. Y el pueblo, el pastor dice, no, es que si el pueblo fuera más comprometido, entonces, y entonces se tiran la bola el uno al otro. Hermano, aquí lo que hay que hacer es arrepentirse. Todos. Desde los líderes, desde el más nuevo, desde los que tienen tiempo, desde los que son apoyo, desde el que tiene la autoridad principal, todos arrepentimiento, es lo que trata Malaquías. Porque inicia hablándole a los sacerdotes, reprendiendo a los sacerdotes, luego al pueblo. Usted lo puede leer, capítulo 1, capítulo 2. O sea, en este tiempo del que habla el profeta Malaquías no se salvaba nadie de que tenían que arrepentirse. Nadie se salvaba. Todos se habían endurecido. Todos estaban con una pésima actitud de fe, de amor, de compromiso, de pasión a Dios. Todos estaban terriblemente. Y el llamado que Dios hace es para todos. Cada uno, por supuesto, recibirá de acuerdo a lo que Dios le había dado, a la responsabilidad que Dios le ha dado. Eso está clarísimo. Pero de que todos, Dios está llamándolos a un cambio de corazón, es clarito, es muy claro. Muy bien, entonces en el versículo, ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Versículo 8, final del 8, en vuestros diezmos y ofrendas. 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa física, ¿verdad? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La fidelidad de Dios. Él está diciendo, compruébenlo, pruébenlo, hagan la prueba para que vean la fidelidad. Cuando el corazón está endurecido, no ve fidelidad de Dios. No cree que Dios es fiel. Dice el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Él reprenderá al devorador por nosotros. Cuando lo que tenemos con nuestros hechos estamos demostrando que todo es de Él, que todo le pertenece a Él, pues ¿quién cree usted que va a defender su casa? Pues Él lo hará. Porque no son con palabras, es con hechos que le estamos mostrando a Dios que verdaderamente todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así que el que cuidará eso será el mismo Señor. Así que no temamos de confiar en Dios, que Él es el que paga muchísimo mejor que cualquier otro, el que premia mejor que cualquier otro, con una sana doctrina, ¿verdad? No con la manipulación de la llamada teología de la prosperidad, que eso es otra abominación. Estamos hablando del consejo sano que está aquí en la palabra del Señor. Muy bien. Dice en el capítulo 13, allí mismo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, les dice Dios. ¿Cómo puede usted y yo tener palabras violentas contra Dios? ¿A qué se refiere con eso? Porque este pueblo dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Entonces el Señor les va a aclarar. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. No, servir a Dios, perder el tiempo.
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Imagínense, está diciendo, ¿qué ganamos con guardar la Biblia? ¿Qué guardamos con cumplir la palabra de Dios? ¿Qué ganamos? Mi hermano, mi amigo, si usted no tiene idea de qué se gana por guardar los mandamientos, por guardar las directrices del Señor para las almas que tanto lo necesitamos, estamos perdidos y necesitamos ¿qué? Volvernos a Dios, porque no nos ha amanecido el sol de justicia, que es uno de los nombres que se va a manifestar aquí ahora más adelante. Así se le va a llamar al Señor, el sol de justicia. Dice, impresionante, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, que andemos con humildad delante de Dios, no enaltecidos nosotros mismos, de que nosotros sabemos hacer todo, que nosotros no necesitamos de Dios. ¿Por qué tengo que andar ahí afligido delante de Dios, humildito? En todo lo que yo hago tengo que andar humildito delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy esto y soy lo otro y yo he tenido este título y tengo lo otro y yo he conseguido esto? ¿Por qué tengo que andar en una actitud de que todo se lo debo a Dios? Es que todo se lo debo a Dios. Qué pereza andar en eso. Así mucha gente habla, mi hermano, mi amigo. Critican cuando alguien logra un título universitario o saca alguna profesión o cualquier logro en la vida y que llega y pasa y da unas palabras y dice, primeramente se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a Jesucristo que me ayudó. Y hay gente que arruga la cara de oír que alguien está dando ese discurso, arrugan la cara, dicen, pero ¿por qué tiene que estar metiendo a Dios? Hermanos, sin Dios no somos nada, no existe nada, no nosotros, sin Dios no existe nada. Pues este pueblo que conocía a Dios es el que está diciendo eso. Es el que está diciendo esto, mis hermanos. Que aprovecha que andemos así, humilditos delante de Dios, guardando su ley. Decimos pues ahora, estas son las palabras, ¿cómo dijo él? ¿Que eran palabras qué? Violentas, ¿verdad? Palabras fuertes, tremenda falta de respeto hacia Dios. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oiga todas las barbaridades que el corazón endurecido llega a expresar. Bienaventurados, qué dichosos son los soberbios, los orgullosos. Qué dichosos los orgullosos. Y los que hacen impiedad, los que hacen todo lo malo. No solo son prosperados, les va bien a estos delincuentes, les va bien a estos narcotraficantes, les va bien a estos corruptos, sino que tentaron a Dios y escaparon. Están diciendo que nuestro Dios no es justo. Que nuestro Dios, como les decía hace un momento, es ciego, es sordo, es mudo, es inválido, no puede ejercer su justicia. Es un Dios que cada uno hace lo que le da la gana y prospera. Y nosotros aquí de tontos sirviendo a Dios, es lo que están en otras palabras dando a entender. Nosotros aquí en el templo y los sacrificios y con temor de Jehová y todo, y no nos pasa nada y no sacamos nada de esto. Y los malvados, los que no sacrifican nunca, los que nunca vienen al templo, los que ni saben cómo se llama el Dios verdadero, ni les interesa, ni nada, les va tan bien. ¿Sabe qué es lo más grave de esto? Porque esto está ya escrito, mi hermano, ya lo vimos ahí, eso ya pasó, ese pueblo estaba ahí. Lo terrible es que hoy, ¿sabe qué es lo terrible? Que hoy muchas personas igual que conocieron a Dios o que dicen que conocen de Dios, estas palabras las dicen.
estas palabras las dicen hoy. ¿Para qué guardarse para Dios? ¿Para qué servir a Dios? Mira aquel otro, mire cómo le va de bien, mire. ¿Usted cree que esto va a terminar así, mi hermano? ¿Usted no cree que hay un Dios de justicia? ¿Usted no cree que se va a hacer, a luz va a salir todo? Que cada uno va a recibir lo que cosechó. Algunas cosas las vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, otras cosas no. Algunas cosas van a suceder a plena luz, que todo el mundo se dio cuenta. Otras cosas serán en privado. Dios con cada uno tratará. Pero de que a Dios no se le va nada y que Él no tendrá por inocente al culpable, eso es una realidad. Y lo mejor le sería a estos soberbios, a estos impíos, que les cayera el trato de Dios en esta tierra. Sería lo mejor que les puede pasar. Que la disciplina de Dios, que el juicio de Dios les cayera en esta tierra mientras están vivos, y no que sea en la eternidad donde les toque. Pero de que de una o de otra forma van a ser llevados a pagar lo que han hecho, así será. Dios quiere que sea aquí donde seamos quebrantados, en esta vida donde seamos quebrantados, para poder ser salvos. Porque si no es así y toca en la eternidad, ya no habrá nada que hacer. ¿Cómo un hijo de Dios, una hija de Dios puede tener estas declaraciones, estas palabras contra Dios, diciéndole usted no es justo? A usted todo el mundo lo vacila. No vale, ¿sabe que Dios no vale la pena servirlo a usted? ¿Sabe que Dios no vale la pena guardarme para usted? Es un corazón duro, endurecido tremendamente, el que comienza a expresar esto. Y por eso el servicio a Dios es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Despreciativo. Oh, qué fastidio es esto, dijeron en un momento aquí en este libro. Dijeron los sacerdotes, oh, qué fastidio es esto, hablando del servicio en el templo, que tenían que sacrificar los animales que traía el pueblo y todo. Ya les fastidiaba su trabajo para Dios les fastidiaba. Son señales, mis hermanos, de que no está bien ese corazón. Y cuando leemos la Biblia es como un espejo espiritual para poder ver cuál es mi condición. Señor, ¿será que sucede algo de esto conmigo? Ayúdanos, Señor. Y para terminar, vamos con una parte positiva en medio de todo este panorama terrible que estaba viendo este pueblo. Repito, nos hemos concentrado en estas 7 preguntas. Falta el capítulo 4, pero concentrándonos en lo que son estas 7 preguntas, en el versículo 16, aquí en el capítulo 3, versículo 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, los que respetan reverentemente a Dios, hablan a los demás. Dios los escucha y oye. En medio de un ambiente así endurecido de corazón, de toda la nación, de toda la congregación, una congregación totalmente impía prácticamente, una congregación que ya no creía, mis hermanos. Carlos, es posible que un sacerdote, que un ministro, que un pastor y el resto del pueblo se reúnan, pero en realidad ya no crean. Sí es posible, mis hermanos. Sí es posible. Leía un día de estos que hay algunos sitios web hablando de pastores en Estados Unidos, donde se meten a chatear allí pastores que ya no creen. Es como, qué sé yo, póngale pastores sin fe anónimos, algo así. En lugar de alcohólicos anónimos, pastores sin fe anónimos.
Entonces allí ellos se meten para hablar de su situación, que no saben hacer otra cosa, que lo que estudiaron fue para ser pastores, para ser ministros, pero ya no creen, pero es lo único con lo que se pueden ganar la vida. ¿Es una película de terror lo que le estoy diciendo? No, no es una película de terror, es real, mis hermanos. Sí, puede haber una comunidad que se sigue reuniendo, que sigue abriendo la Biblia y hacer todo lo que usted crea, toda la liturgia, pero que ya no creen, que ya no aman. Esta es la condición de este pueblo y por eso la urgencia de volveos a mí. Los que creían que hicieron, hablaron a su compañero. Los que creen van a seguir hablando. En el contexto terrible que están viviendo, ellos siguen hablando la fe. Ellos siguen hablando el amor de Dios. Ellos siguen hablando el poder de Dios. Ellos siguen recordando su palabra. Aunque todos los demás no lo hagan. Aunque todos los demás estén perdidos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien diría, eso se hubiera dicho, ese versículo cuando yo lo oigo, me imagino que es en medio del mundo y que yo lo hago. Pues aún en ciertos lugares físicos, congregacionales, increíblemente, a veces tendrás tú que decir, yo y mi casa serviremos al Señor, porque aquí ni los líderes creen, ni los hermanos creen. Tendremos que seguir predicando. Tendremos que seguir predicando, creyendo. Y dice en el 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esa promesa de que el día de fuego, o aquí como lo dicen, el día que yo actúe, ese es el día de ese juicio. Seremos su especial tesoro. Mi hermano, mi amigo, sí va a haber un día de juicio. Sí va a haber un día donde los malignos pagarán y donde los fieles gozarán. Seremos el especial tesoro, los que seguimos con la buena palabra en nuestra boca. Los que seguimos con la buena palabra en nuestra boca. Va a haber premio, bendito Dios. Y el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué? Entonces os volveréis. Claro, esta gente que sí tiene una actitud de arrepentimiento, una actitud de verdad, de entrega a Dios, de cambio, son entonces ¿qué? Los que van a discernir de nuevo, van a recuperar el discernimiento. Van a recuperar el discernimiento para distinguir entre quiénes, entre el justo y el malo. Cuando el corazón está duro, usted no distingue quién es justo y quién es malvado, no lo distingue, porque su corazón está duro. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a discernir el que verdaderamente es un siervo de Dios y el que está ahí por no sé qué razones, pero no es para servir a Dios. Lo va a discernir porque su corazón verdaderamente agrada a Dios. No es de piedra. No está allí con la coraza del pecado. Es un corazón que se volvió Dios y entonces tiene visión espiritual. ¿Y qué van a decir los canales? No me juzgue. No me juzgue. No, usted no juzga. Usted ve la realidad espiritual de lo que está pasando. Por el Espíritu Santo, por los lineamientos de la palabra de Dios, por los frutos. ¿Quiere seguir jugando usted a la iglesia? ¿Quiere seguir jugando usted al piadoso? Siga adelante. Dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. El orden al revés también puede ser, ¿verdad? El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es santo, santifíquese más. Hágalo todavía. El llamado está. Entonces os volveréis y discerniréis.
¿Qué pasa si me arrepiento? Si me vuelvo Dios de corazón, recuperaré el discernimiento para saber quién es el justo y el malo y distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias por cada persona que has sacado este tiempo para escuchar tu palabra. Señor, que todo corazón endurecido por diferentes situaciones, Señor, pero que ninguna justifica el hablar contra el Dios de los cielos. Ninguna justifica el tener esta actitud endiosada, Señor, donde nosotros somos los que damos los decretos, nosotros somos los que damos las órdenes, nosotros somos los que damos los juicios. Que haya arrepentimiento, Señor, y entender que el único juez, que el único Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses, eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cambia el corazón de piedra por corazón de carne, Señor. Y que el discernimiento vuelva a tu pueblo, el discernimiento vuelva a tu iglesia, Señor, para que sepamos quién tú eres y quiénes son los tuyos, Señor, y quiénes son los falsos que el enemigo quiere poner para llevar a este caos como estaba el pueblo del tiempo de Malaquías, Señor. Que seamos un pueblo que adora a Dios, que ama a Dios, que le sirve con pasión y que te esperamos, Señor Jesús, con tremenda expectativa, como la novia que espera a su amado, Señor, para esa boda maravillosa que habrá un día. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que le des me gusta, que te suscribas, comparte el video para que podamos crecer, llegar a más personas. Eres un bendecido del Señor y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.